habló el abogado de la acusación particular, el abogado de la acusación particular hizo otra calificación diferente de los hechos y el fiscal, ya fuera de su momento procesal, dice, bueno, me incorporo a eso. Luego el abogado renunció, el abogado del Estado, que no podía renunciar porque el abogado del Estado lo habría propuesto el Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal dijo, bueno, yo también. O sea, iba constantemente a la zaga, ¿Por qué? Porque él sabía, yo entiendo que él sabía desde el principio que estaba manteniendo una acusación que no tenía cuerpo. De hecho, ha anunciado ya públicamente que va a recurrir al Supremo esta resolución junto a la de otros dos casos de corrupción urbanística, porque claro, es que últimamente el Tribunal Superior de Justicia, como se dice popularmente, le está dando todas en el mismo carrillo, porque no le viene a admitir una sola de sus acusaciones. Pero claro, es que siempre son manifiestas. Es un fiscal que se puso allí, lo puso Conde Pumpido por la especial amistad que lo unía con él. Fue designado a dedo. Y en Murcia está calificado como un fiscal pues claramente tendencioso, abierto 30 y tantas causas por corrupción urbanística, siempre al PP, no al PSOE. Pide el encarcelamiento de alcaldes, es decir, ese es su perfil ideológico. Y aquí lo que hizo es que el juez Ferrín Calamita quiso proponer la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley del matrimonio homosexual. Entonces el fiscal, entiendo yo, que dijo, ¿cómo? ¿Que se va a meter alguien contra la ley que ha aprobado el gobierno, entre comillas, vamos a decirlo así, por desgracia, mío? Venga, pues voy adelante y presento una querella contra él, y es lo que ha hecho. Usted, juez Ferrín, ha anunciado que va a recurrir esta sentencia, pero ¿cuál es el calendario? ¿Qué se espera de ese recurso? Sí, vamos a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Bueno, lo normal será pues, más o menos 2 años aproximadamente. Si el Tribunal Supremo llegara a confirmar la sentencia, que vamos, no creo, porque yo creo que en términos vulgares es una chapuza jurídica. Yo creo que, si llega, yo creo que la revocará, incluso puede ordenar a la repetición del juicio, porque hay bastantes irregularidades, como que el presidente nato de la Sala Penal es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el don Juan Martínez Moya, que concurriendo causa legal de abstención no se abstuvo, y por tanto la sala en la sentencia no entra en ese tema. Pero si el Tribunal Supremo estima esa cuestión, pues declararía la nulidad del juicio y habría que volver a empezar desde la admisión a trámite de la querella. O sea que incluso cabe la posibilidad de volver a repetir el juicio con otros 3 magistrados. En el norte de su actuación, en este caso tan triste para usted, ¿qué ha sido lo que ha prevalecido? ¿El derecho para el niño? Evidentemente yo siempre tengo por delante los menores, incluso con el nombre, Candela en este caso. Es decir, a mí los cónyuges que se divorcian, las personas mayores de edad son libres y responsables. Allá ellos que hagan, si se divorcian o tal, pero los derechos de una persona o de una pareja terminan donde empiezan los derechos de un menor de edad, que es sujeto de derechos. Y los tratados internacionales, la Constitución, la Ley de Protección Jurídica del Menor de enero del 96 lo dice. Tiene, entre otros, el derecho a ser oído. La niña Candela tenía poco más de 1 año, no podía ser oída, evidentemente, por mí. La madre, que es la representante legal, obviamente está a favor de la adopción de su pareja, con la que ha contraído matrimonio civil. De ahí que nombrara defensor judicial a la Dirección General de Familia, que es la entidad protectora del menor en la región de Murcia. La sala en la sentencia dice que el auto mío de 4 de abril del 2007, donde nombro defensor judicial de la menor a la Dirección General de Familia, supone, por así decir, la consumación del delito de retardo malicioso, y que supone la privación de la patria potestad a la madre. Que eso lo diga una sala en la que hay un profesor de Derecho Civil, vamos. Dígame una cosa, dice la sentencia que usted despreció la orientación sexual de la adoptante. ¿En qué o por qué? Y dígame si tiene usted algún prejuicio contra las lesbianas en este caso. No, yo no tengo ningún prejuicio a nadie. Es decir, ahí se ha sacado a colación mis creencias religiosas. Pues bueno, esas creencias religiosas me impiden tener animadversión hacia
hacia cualquier tipo de personas, sea por el color, la raza, la etnia, si son gitanos o... Yo he tenido también pertenecientes a la etnia gitana que se han divorciado en el juzgado. Yo no tengo odio ni animadversión hacia esas personas, ni tampoco, en este caso, hacia la orientación sexual. ¿Por qué dice la sentencia que despreció la orientación sexual? El problema es que la sentencia, uno de los motivos por los que vamos a recurrir, es que no tiene en los fundamentos, debería haber fundado, para eso están los fundamentos, la sentencia y haber dicho por qué elabora los sentenciadores, los tres magistrados, por qué elaboran ese juicio. No lo dicen. No lo dicen. Vienen a sostener que se hace unas preguntas a la Dirección General de la Familia. Estas preguntas son calcadas a las objeciones que ponía Enrique Rojas, que es quizá el psiquiatra y el psicólogo más prestigioso español, las objeciones que él ponía a las adopciones homosexuales. Entonces, ¿qué hizo el magistrado? El magistrado dijo, bueno, vamos a ver, es conocido este informe. Yo quiero que me digan si este informe es cierto o es incierto. Es decir, existe riesgo de que esta niña sea homosexual, la homosexualidad es un problema, etcétera, etcétera. Lo mismo que decía Enrique Rojas Marcos. Entonces entienden que por hacer esas preguntas a un equipo psicosocial que debía responder, que ahí es donde se ve la animadversión a la homosexualidad, cuando precisamente esas preguntas las hizo porque Enrique Rojas, como muchísimos otros profesionales, sostienen que ahí es donde está el peligro de estas adopciones, en determinados elementos, y quiso saber, le vienen a decir, bueno, es que usted quería negar esa adopción. No, claro, lo que sostuvimos nosotros en los juicios. Si hubiera querido negar esa adopción, el juez podía haber nombrado perito a quien quisiera. Pues podría haber nombrado perito a Enrique Rojas Marcos o a Aquilino Polaino, que ya sabemos, por los informes que han hecho público, lo que iban a decir, que no era buena. Y con eso hubiera tenido un informe para denegar la adopción. No lo hizo, dijo precisamente a un equipo que se suponía objetivo. Dígame usted qué hay de cierto en esto. Y entienden que esas preguntas, que están en las actuaciones que las hizo Enrique Rojas Marcos, que esas preguntas son las que demuestran la homofobia. Cuando además olvidan, no citan para nada, que en un caso previo que hubo en su propio juzgado, era un matrimonio que se separa, la mujer tiene una nueva relación lésbica con otra mujer. Bien, y entonces el magistrado se pronuncia a favor de la custodia compartida. Si hubiera sido homófobo, si no hubiera podido ver el lesbianismo por lesbianismo, hubiera cogido y hubiera dicho a los niños de ese matrimonio, los hubiera dejado en guardia y custodia con el padre, y para la madre hubo fines de semana alternos, como se hace normalmente en los juzgados, pero inverso. Y dijo, no, la custodia compartida. Sin embargo, ese elemento que era clave para demostrar que no existía ningún motivo homófobo, ese elemento ni siquiera lo citan en la sentencia. Han cogido, han seleccionado la prueba que a ellos les interesaba y el resto, como dice la ley, hay que impugnarla. En la sentencia se nos debe impugnar. Por tanto, no la han impugnado. Claro, esto es lo que a nosotros nos lleva a hacer otras actuaciones paralelas, además del recurso de casación. Pues claro, haremos otra serie de acciones más sociales para buscar un respaldo, porque es que aquí se ha condenado a pagar 6.000 euros a estas mujeres, a pagar las costas del abogado, que pueden rondar en torno a los 10.000 euros, se les suspende de empleo y sueldo al magistrado, a Fermín Calamita, y no solamente eso, es que como sigue siendo juez, no puede realizar ningún otro trabajo, ninguna otra profesión. Se le deja sin fondos. Por eso, bueno, pues la entidad a la que pertenezco, que se dedica precisamente, es que es muy curioso, porque la defensa la ha organizado Projusticia, y que es una asociación que defiende los casos en que los jueces actúan mal en temas de familia, y precisamente aquí lo han decidido apoyar a él, bueno, y se iniciarán pues una serie de recaudación de fondos y cosas por el estilo. Muy bien, pues ya los tendrán por aportados. Lo curioso, si me permite, para terminar, es que se me condena en definitiva por un parón de 6 meses. Por haber estado el asunto parado 6 meses. En esta justicia de hoy. Claro, por esa regla de 3 habría que procesar por retardo malicioso al 95% de los magistrados de España. Tiene bemoles el asunto. Porque el tardar o sea que es notorio que se tarda en tramitar lo que se tarda en tramitar un asunto la justicia. Claro, el Código Penal exige, además de retardo, que este sea malicioso, exige un elemento subjetivo, que el juez persiga una finalidad legítima. ¿Qué finalidad legítima perseguía yo? Pues la sala dice que privar a la madre del derecho a la patria potestad. Si la niña siempre ha estado con la madre. Es decir, yo en ningún momento se me pasó por la cabeza la privación de la patria potestad. La niña siempre ha estado con la madre. En fin, kafkiano, el panorama. Mucha suerte con su recurso. Feliz año a los dos. Y muchas gracias. Si la situación cambia y cambia pronto. Cuando llamamos al juez Ferrín hace unos días para ver si podía estar hoy con nosotros,
yo me temía que iba a ser difícil contactar con él, que su teléfono echaría humo de solidaridades de sus colegas, de diferentes estamentos, del mundo de la política, de los comprometidos con algunas ideas en este país. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que me cogió a la primera. Así es que desde aquí les animo a que, si lo estiman oportuno, le manifiesten su solidaridad, que yo creo que se la merece. Muchas gracias. Vamos enseguida a publicidad y en unos instantes continuamos en Más se pierde en Cuba. Muchas gracias. Entiendo que él sabía desde el principio que estaba manteniendo una acusación que no tenía cuerpo. De hecho, ha anunciado ya públicamente que va a recurrir al Supremo esta resolución junto a la de otros dos casos de corrupción urbanística, porque claro, es que últimamente el Tribunal Superior de Justicia, como se dice popularmente, le está dando todas en el mismo carrillo, porque no le viene a admitir una sola de sus acusaciones. Pero claro, es que siempre son manifiestas. Espera de ese recurso. Sí, vamos a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Bueno, lo normal será más o menos 2 años aproximadamente. Si el Tribunal Supremo llegara a confirmar la sentencia, que vamos, no creo, porque yo creo que en términos vulgares es una chapuza. Habló el abogado de la acusación particular, hizo otra calificación diferente de los hechos y el fiscal, ya fuera de su momento procesal, dice, bueno, me incorporo a eso. Luego el abogado renunció, al abogado del Estado, que no podía renunciar porque el abogado del Estado lo habría propuesto el Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal dijo, bueno, yo también. O sea, iba constantemente a la zaga. ¿Por qué? Porque él sabía, es que el juez Ferrín Calamita quiso proponer la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley del matrimonio homosexual. Entonces el fiscal, entiendo yo, que dijo, ¿cómo? ¿Que se va a meter alguien contra la ley que ha aprobado el gobierno, entre comillas, vamos a decirlo así, por desgracia, mío? Venga, pues voy adelante y presento una querella contra él, y es lo que ha hecho. Usted, juez Ferrín, ha anunciado que va a recurrir esta sentencia, pero ¿cuál es el calendario? ¿Qué es esto? Es un fiscal que se puso allí, lo puso Conde Pumpido por la especial amistad que lo unía con él. Fue designado a dedo. Y en Murcia está calificado como un fiscal pues claramente tendencioso, abierto 30 y tantas causas por corrupción urbanística, siempre al PP, no al PSOE. Pide el encarcelamiento de alcaldes, es decir, ese es su perfil ideológico. Y aquí lo que hizo